Padre de familia, alumnos en general, soy el profesor Esteban Matius del curso del área de CTA, con el curso de biología, dirigida para el segundo año de secundaria, con el tema tejido sanguíneo. Muy bien, justamente acá vamos a hacer una lectura y vamos a explicar algunos elementos. ¿Qué ocurre cuando me corto? Cuando nos cortamos se abre un vaso sanguíneo y para no perder sangre las plaquetas inmediatamente bloquean la herida, proceso mismo que se llama coagulación. Las costritas que salen cuando tú te cortas justamente vendrían a ser las plaquetas que van justamente en auxilio. ¿Para qué? Para evitar el desangramiento, porque si no existieran las plaquetas nos desangraríamos y no viviríamos casi nada, porque al mínimo corte estaríamos totalmente desangrados. Entonces por eso que es necesario. Muy bien, por definición, forma parte del tejido conectivo especializado, constituido por elementos formes y una sustancia intercelular llamada plasma sanguíneo, ¿no? Forma parte del tejido conectivo especializado, constituido por elementos formes y una sustancia intercelular llamada plasma sanguíneo, ¿no? O sea, las células, ¿sí?, que forman ese tejido, incluido el plasma sanguíneo. La sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, el sexo y altura. Por ejemplo, un adulto de entre 4,5, un adulto tiene aproximadamente 4,5 y 6 litros de sangre en su componente, ¿no? En su composición corporal. Entonces, el tejido sanguíneo tiene elementos formes y los elementos formes son las células sanguíneas. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son ellas? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos justamente dan el color a la sangre y son muy importantes. Son muy importantes ¿para qué? Para poder transportar el oxígeno hacia todas las células. Y los glóbulos blancos se encargan de la defensa del cuerpo. Cuando hay algún agente patógeno, los glóbulos blancos actúan para justamente matar o evitar de que esos virus o bacterias invadan nuestro cuerpo y lo terminen matando, ¿no? Y las plaquetas se encargan justamente de auxiliar cuando hay un corte. Cuando hay un corte, ¿qué hacen? Las plaquetas se juntan y forman la costrita, ¿no? Y esa costrita vendría a ser la coagulación. Ya está, vamos a ver, ahora vamos a analizar cada uno de ellos. 1. Tenemos plasma, es la parte líquida de la sangre. Está compuesto principalmente por agua, además de proteínas, fibrinógenos, lipoproteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, hormonas, iones y sales orgánicas. O sea, es un cóctel de varios biomoléculas que justamente le dan esa consistencia a la sangre, ¿no? Y justamente la nutren para que pueda ser beneficioso para el cuerpo humano. Y tiene color amarillento, ¿no? Es la parte líquida de la sangre y tiene color amarillento, es el plasma sanguíneo. Elemento formal está constituido por las células de la sangre. Glóbulos rojos. ¿Qué característica tienen los glóbulos rojos? Son conocidos con el nombre de eritrocitos o hematíes. Carecen de núcleo, es decir, son anucleados. Se producen en la médula ósea. Ojo, tengan en cuenta esos datos. Su forma es de un disco bicóncavo, el cual le facilita el intercambio gaseoso. Le facilita el intercambio gaseoso. ¿Qué más? El tiempo de vida de un glóbulo rojo es de 120 días. Se destruye por fagocitosis en el vaso, médula ósea o en el hígado. Entonces, en esos tres órganos, justamente el glóbulo rojo muere, porque se fagocita, ¿no? Lo fagocita. Cumple la función de transportar el oxígeno desde los capilares hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los capilares alveolares. ¿Ya vieron? Transportan oxígeno. La hemoglobina
le confiere a la sangre su característico color rojo, ¿no? Muy bien. Advertencia pre. Hematopoiesis es el proceso de formación sanguínea que se lleva a cabo en la médula ósea de los huesos. Ten en cuenta eso siempre. Donde se forman los glóbulos rojos, se forman en la médula ósea del hueso. Glóbulos rojos al inicio de su vida presentan núcleo, luego lo pierden. Son anucleares, pero al inicio presentan núcleo y de ahí lo van perdiendo con el paso del tiempo. Glóbulos blancos son también conocidos como leucocitos. Son células que contienen núcleo. Su tiempo de vida varía desde algunas horas hasta años. Existen 5 tipos de linfocitos en la sangre y se clasifican de acuerdo al contenido de gránulo en el citoplasma, siendo estos granulocitos o agranulocitos. Granulocitos, tenemos los neutrófilos. Tienen el núcleo de forma globular con vesículas muy pequeñas, de 3 a 5 glóbulos. Cumplen un importante papel en la defensa contra las bacterias invasoras, eliminándolas. Es la primera línea de defensa. Viven solo una semana. Son la defensa más eficaz al comienzo de la infección debido a que se encuentran en gran cantidad. Muy bien, los neutrófilos, ¿sí?, se encuentran en la primera barrera de contención de los virus y bacterias. Ellos se encargan de eso, ¿no? Tienen poco tiempo de vida, pero son los que se encargan de eso. Importante, cuando los neutrófilos se encuentran en un determinado sector, forman la pus y consiste en la secreción purulenta. Claro, justamente cuando sale pus es porque los glóbulos, en ese caso, los glóbulos blancos llamamos neutrófilos, se encargaron justamente de arriesgar su vida y matar a las bacterias. O sea, en esa pus encuentras ahí las bacterias muertas y también los neutrófilos. Luego, los eosinófilos. Son un poco más grandes, con un núcleo con menos lóbulos, los lóbulos. Cumplen error importante frente a los parásitos y a las reacciones alérgicas. Se encarga de ver la reacción alérgica. Viven entre 3 u 8 horas en la sangre y luego pasan a los tejidos, sobre todo a la piel, pulmón y aparato digestivo. Se encarga de ver las alergias, acuérdense. Y los basófilos, con núcleo no muy lobulado. Contiene una sustancia anticoagulante llamada heparina, además de serotonina de gran efecto vasodilatador. También posee histamina. Viven solo 8 horas. Miren, la heparina, ¿sí?, la serotonina, que es también muy importante, y la histamina contienen los basófilos. Los agranulocitos. Tenemos los linfocitos, células pequeñas que tienen un núcleo muy grande y rodeado y con poco citoplasma, presentes en la reacción inmunológica. Ellos son los guerreros por excelencia, ¿sí?, los que protegen a nuestro cuerpo de una enfermedad que podría matarnos. Monocitos, es el más grande de todos los leucocitos. Poseen un núcleo compacto con forma de herradura y un citoplasma no presenta granulaciones. Esa célula representa a los macrófagos. Es una forma de defensas, ¿no? El macrófago lo que hace es comerse justamente a la bacteria o a cualquier agente patógeno que pueda afectar nuestra salud. Letra C. Muy bien, ya hemos visto todos los glóbulos blancos y ya tenemos sus diferentes funciones, ¿sí? Ya vimos cuáles son los más importantes en sentido de defensa. Y vamos a la C. Plaquetas. Son también conocidos con el nombre de trombocitos. Tienen forma oval. No tienen núcleo. Tienen un tiempo de vida media de 3 a 8 días. Se destruyen en el vaso. También incluye la destrucción de glóbulos rojos que han cumplido su tiempo de vida. Actúa en la coagulación. Está presente en la reparación de tejidos de los vasos sanguíneos. O sea, cuando te cortas, ahí están presentes justamente las plaquetas.
¿sí? La costrita rojita, esos serían las plaquetas muertas que ayudaron a proteger, bueno, que ayudaron al cuerpo humano. Grupos sanguíneos. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo a la presencia o ausencia de una proteína, llamada antígeno, en la superficie del glóbulo rojo y en el suero. Muy bien. A ver, sigamos viendo. ¿Listo? Las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos en los seres humanos son el sistema ABO, descubierto por Karl Landsteiner en 1901 y el factor RH. Muy bien. Célula roja, grupo A, ¿no? Anticuerpos en el plasma, anti-B. Ahí tenemos el grupo B, tenemos el anti-A. El grupo AB no tiene ningún anticuerpo en el plasma y el grupo O tiene los dos, ¿no? Tanto el A y el B. Antígeno en la membrana. Antígenos en la membrana tiene A antígeno, el grupo A, el grupo B tiene B antígeno, el grupo AB tiene los dos antígenos y los que no te contienen antígenos no tienen nada. Entonces, el grupo AB es uno de los más importantes. ¿Por qué razones? Porque el grupo AB tiene bastante aplicación justamente en la sanación de aquellos organismos o aquellos seres que presentan problemas de salud, ¿sí? Por falla de algún órgano o por alguna enfermedad, ¿no? Ahí está el grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo C, el grupo O, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque el grupo AB no contiene anticuerpos. ¿Qué es el factor RH? Descubierto por Landsteiner y Wiener en 1940, depende del aglutinógeno llamado, de un aglutinógeno llamado inicialmente en los eritrocitos, depende de un aglutinógeno hallado inicialmente en los eritrocitos de los monos Macacus rhesus, llamado factor RH, que se encuentra aproximadamente en el 85% de los eritrocitos humanos. Los que ponen este aglutinógeno son llamados RH positivo, mientras los que carecen de este son RH negativo. Es llamado también antígeno D y es una proteína. Entonces, el factor RH vendría a ser justamente un aglutinógeno, ¿no? Si es que lo contiene, entonces el factor sería RH positivo. El factor que va a tener tu sangre sería RH positivo. Pero si no lo tiene el aglutinógeno, ¿no? ¿Sí? Pero si no lo tiene, se llamará RH negativo. Muy bien. Entonces, es importante saber esa última parte. La sangre que no presenta anticuerpos y que sirve para bastantes usos en la medicina y en la cura de enfermedades es el grupo AB, ¿sí? Que no contiene anticuerpos. Listo. Entonces, el factor RH ya saben quién lo descubrió. Y además, también se sabe, ¿no? También se sabe que el antígeno D es una proteína y además ese aglutinógeno, si se encuentra presente en la sangre, entonces el factor será RH positivo. Y si el aglutinógeno no se encuentra en la sangre, su factor será RH negativo. Muy bien, muchachos. Entonces, ya hemos visto todo lo que es la sangre, no está difícil, el tejido sanguíneo. Acá tienen ustedes justamente la práctica. Esta práctica ustedes la van a tener que resolver, ¿sí? ¿Y cómo va a ser? Se le va a entregar a ustedes el video de la clase y además se le va a entregar el documento PDF del tema. Y con esa información ustedes van a poder resolver y presentarlo. Solamente tienen que marcar. Lean ustedes y conscientemente marquen y me lo presentan, ¿sí? Eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Hacerlo bien, por favor. Y ya les estoy dando todas las facilidades para que ustedes puedan hacer. Tienen la parte teórica, que también lo van a tener ustedes en el PDF, y también la parte de la resolución, y también la parte de la práctica que ustedes van a resolver, ¿sí?
Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase, muchachos. Cuídense. Chao.